Bienvenidos a esta nueva etapa de Radio Materialista, ahora también en formato vídeo. Vamos a pasar estos nuevos programas a YouTube y a partir de ahí vamos a abrirnos a más posibles espectadores. Hoy tenemos precisamente para comenzar este nuevo programa, esta nueva singladura de Radio Materialista que hemos llamado 2.0, a uno de nuestros viejos conocidos que ya participó durante muchos años también en la primera etapa. Tenemos precisamente a Iván Vélez que, bueno, pues nos acompaña para presentarnos este libro que estamos ahora enseñando en pantalla, Reconquista. Iván, bienvenido de nuevo, otra vez. Bien hallado, Marcos. Nada, felicidades por retomar esta iniciativa que yo creo que es muy necesaria, ¿no? Muchas gracias y vamos a intentar a ver en esta segunda etapa hasta dónde llegamos. Bien, vamos a presentar tu libro Reconquista, recién sacado de la prensa, como quien dice. Y es un libro que lo tengo ya prácticamente leído entero, lo he recibido esta misma semana. Y bueno, pues es del máximo interés, eso desde luego. Así que vamos hoy a hablar aquí de él. La pregunta, digamos, típica, tópica, formulaica que te ha hecho todo el mundo y que yo te voy a hacer también. ¿Qué te ha llevado a escribir este libro, Iván? Pues yo voy a responderte con la respuesta tópica que doy a todo el mundo que me ha preguntado eso, que es una pregunta muy lógica, ¿no? Pues básicamente que me lo encargó la Esfera de los Libros. Pero claro, la Esfera lo encargaba por algún motivo y ese motivo es que se cumplían, este año que acaba de terminar, 1300 años de la batalla de Covadonga. Fecha también discutible porque sobre ese acontecimiento, ese hecho de armas, pues hay diversas teorías, pero parece como que está asentada la idea de que es en el 722, aunque hasta hace un tiempo se conmemoraba el 718. Bueno, pues en torno a esa fecha, ese episodio tan importante, es como aparece este encargo que yo evidentemente acepté y bueno, pues ahí está el resultado y el lector dirá si es satisfactorio o no. La misma palabra reconquista con la que has titulado tu libro, que sin duda tiene un aspecto funcional realmente importante, en cambio podría estar añadiendo un cierto fulcro ideológico porque en cierto modo también presupone una restauración del orden político, digamos, godo, ¿no? Pero la España posterior al Andaluz parece que desbordaba totalmente el orden godo y también el orden, digamos, romano en el que se basaba la España visigoda. Era algo más. Tú, por supuesto, has tenido en cuenta este asunto y lo explicas, me parece recordar que en el último capítulo. A ver, explícanos los problemas de usar la palabra reconquista y por qué has titulado precisamente el libro así. Sí, esa es la cuestión más controvertida en relación a este periodo de tiempo que podríamos acotar entre el 722, si aceptamos esa fecha como la batalla de Covadonga, y el 1492. ¿Qué ocurre? Pues que como toda cuestión histórica suscita debates académicos pero también ideológicos. El término reconquista, incluso la idea, son cosas diferentes, pues está puesto en cuestión. Está puesto en cuestión tanto en el ámbito académico como en un ámbito más político, más social, más de debate ideológico. Y aquí, evidentemente, pues el debate viene alimentado pues por la islamofilia de unos, la islamofobia de algunos otros. Y bueno, pues yo lo que he tratado de hacer es reivindicar un término que historiográficamente está muy asentado, que sirve además para orientarnos, como diría, bueno, tiene un componente deíctico, es decir, que puedes señalar con el dedo a lo que te estás refiriendo. Y esto ocurre con muchísimos términos historiográficos, porque, por ejemplo, Edad Media, Renacimiento, claro, hay una cantidad de ideología orbitando en torno a esos términos que es imposible llegar a un acuerdo total. ¿Qué ocurre? Pues que muchos dicen que la llegada de los musulmanes fue de carácter pacífico, prácticamente una campaña, ¿cómo decirlo?, evangélica. Y por lo tanto, pues ya no habría una conquista y que imposibilitaría
el hecho de que se produjera una reconquista. Hay muchos motivos de discusión en torno al término y a la propia idea. También se dice que si no existía una España previa no podía reconquistarse. En fin, hay, ya te digo, un debate muy enconado. Yo pienso que el término tiene operatividad y tiene también, y a ello le he dedicado el último capítulo, un origen pues que nos lleva como mínimo al siglo XVIII, aunque creo poder demostrar en breve, y lo voy a intentar, que ya se utiliza en el siglo XVII, con lo cual este proceso de recuperación para el mundo cristiano de Al-Ándalus, pues se ha visto desde fuera de España con un proyecto identificable al cual se le han dado diversos términos, se le han adjudicado diversos términos. Los más clásicos son los de pérdida y recuperación de España, pero se utiliza la palabra recobrar, conquistar, reconquistar posteriormente, y creo que, bueno, en realidad a lo que nos estamos enfrentando es a un periodo histórico que más o menos se entiende que lo que hay es unos núcleos de resistencia a un Islam que efectivamente ha conquistado y ha invadido, y no precisamente de una manera absolutamente pacífica, sino como las propias crónicas, la mozárabe en primer lugar, así lo demuestran, a sangre y fuego, y hay un proyecto expansivo de recuperación para la cristiandad y por tanto también para ese poder político asociado, que va avanzando con componentes evidentemente míticos. Y yo la tesis, ya la adelanto y creo que lo he dejado ya claro en múltiples ocasiones, es que no hay una restauración, aunque restauración del culto cristiano sí que la hay, pero no hay una restauración de la España visigoda, sino que lo que hay es la construcción de España, de esa España que yo pongo en el subtítulo, una España que sería la nación histórica española, que además tiene, por supuesto, un desborde territorial de lo que es la propia península y un carácter imperial que luego se hará mucho más identificable en el Nuevo Mundo, pero que ya está más o menos en proyecto pues en tiempos, por ejemplo, de Alfonso X. Entonces, bueno, más o menos esas son las tesis que yo he tratado de plasmar en un libro que no pretende ser una mera acumulación de hechos y fechas y matrimonios, por decirlo de algún modo, sino de incorporar algunos aspectos ideológicos y que tienen que ver también con mitos, porque creo que la realidad no se agota en el puro positivismo. ¿Por qué la Reconquista se ha convertido, como dices en el libro y nos acabas de decir ahora aquí también, en un gran campo de batalla ideológico y que sigue también en nuestros días? O sea, ¿qué puede deberse eso, Iván? Bueno, yo creo que obedece a la propia realidad de política española. Todo el mundo sabe que hay una serie de proyectos en marcha de destrucción de la unidad nacional. Eso nadie lo puede discutir. Además, son cuestiones absolutamente programáticas y publicitadas por parte de esas facciones. Y, por lo tanto, como hay esta especie de vicio histórico, vicio español de buscar en la historia legitimaciones para hechos del presente, no digo que sea solamente español, pero en España se da muy a menudo, pues claro, la idea de un proyecto que involucre a todo lo que hoy son territorios que en su momento fueron reinos cristianos y que ahora son comunidades autónomas o protoestados o intencionalmente nuevos estados, pues chirría, y entonces a eso se oponen pues no solamente los políticos, sino todos aquellos propagandistas y todos aquellos académicos, aquí no hay que chuparse el dedo, pues que están colocados ahí con unos objetivos muy concretos. Entonces, creo que en una España pues que trata de buscar componentes indigenistas ajenos a un proyecto político común para poder homologarse con algunos proyectos europeos para los cuales las naciones son obstáculos, pues la idea, no ya el término, la propia idea de reconquista pues es absolutamente insoportable. ¿Y esto puede tener alguna repercusión sobre la eutaxia? Quiero decir, algunas interpretaciones sobre lo que es la idea de reconquista o incluso la idea de España. Claro, ambas cosas van unidas. ¿Puede tener algún tipo de repercusión sobre la eutaxia del país? Bueno, yo creo que la tiene que tener necesariamente. Dado que España tiene una estructura autonómica con las
competencias educativas transferidas, pues cuando se hacen los contenidos de la asignatura de historia, estamos acostumbrados a ver un ahondamiento en el particularismo, en el ensimismamiento. ¿Qué amenaza para la eutaxia puede ser puede ser el rechazo de la idea de reconquista y lo que ello comporta? Pues el hecho de que los escolares, pues yo qué sé, de Murcia se les enseñe una historia absolutamente murciana que nada tiene que ver con la que se estudia, por ejemplo, en Galicia. ¿A dónde voy a parar? Pues a que hay un proyecto según el cual solo hay que estudiar lo local o lo global, y entre medias está España que se desvanece. Si no tenemos ningún vínculo del pasado que nos una, pues todo es más fácil a la hora de romper lazos. Todo es mucho más fácil. Si, por ejemplo, a los andaluces se les traslada la idea de que poco menos que son los herederos de un pueblo musulmán aplastado por castellanos, pues verán en el castellano a un opresor. Versiones que, por cierto, además no encajan ni con la historia ni incluso con el material genético. Lo digo por la sustitución poblacional que se dio a lo largo de la Reconquista. Yo creo que sí, que es una amenaza explícita a la eutaxia por eso, por la ruptura de elementos comunes, algo que ya se está haciendo pues en torno a la lengua, a las famosas inmersiones lingüísticas, que lo que tratan es de intentar que los españoles no se entiendan entre ellos, porque se intenta que no exista una lengua franca, aunque el resultado de todo este proyecto evidentemente es que todo el mundo hable en inglés, si se quiere entender, porque evidentemente nadie puede dedicarle todo el día a aprender 17 lenguas, que es a lo que supongo que irán tendiendo los diferentes caudillos autonómicos. ¿Por qué crees, Iván, que implosiona el reino visigodo? En tu libro narras guerras internas, la traición del enigmático conde Don Julián, que según otras crónicas se llamaba Urbano, la habilidad también de los musulmanes, digamos, para aprovechar el caos interno en la vieja España visigoda. ¿Qué pasaba realmente, Iván, allí en la península para que pasáramos de la España visigoda al Andaluz musulmán? ¿Qué sucedía aquí? Bueno, es el mundo visigodo, cuya historiografía está ahora en auge también, pues tenía diversos lastres, sobre todo, aunque ya se había producido un intento de incorporación del elemento hispano-romano, no se había conseguido del todo, había un sustrato ahí que no se había integrado del todo, y claro, el mundo visigodo estaba conformado en gran medida por unas élites familiares, nada nuevo tampoco, ¿no? No nos engañemos, que entran en conflicto constantemente, máxime cuando hay muertes como la de Vitiza muy tempranas que no dejan un heredero. Es decir, los intentos de que esa corona fuera hereditaria, lo cual de algún modo garantiza cierta estabilidad, se quiebran pues por una situación en la cual los herederos de ese rey eran menores y aparecen las diversas facciones que a su vez dan cuenta de los enfrentamientos territoriales que ya existían. Los dos puntos más importantes del mundo visigodo, los dos enclaves más importantes, probablemente son Toledo y Córdoba, y en torno a esos condes y a esas pugnas, pues a esa especie de guerra civil que se desencadena, a la cual hay que añadir factores emergentes como diversas rebeliones de otros pueblos que estaban en la península. Ocurre lo que ocurre a menudo en estas guerras civiles, la búsqueda o la participación de un invitado externo, en este caso el musulmán en este momento, que ya llega con una inercia imperial pues que le ha llevado hasta las puertas del norte de África, y pues aprovechando esa situación pasan, y lo que ocurre es que se quedan. Esa es un poco por simplificar la cosa. Según la tesis que desarrolló Gustavo Bueno, y que nosotros desde el MF, desde el materialismo filosófico, conocemos ya desde hace muchos años, tesis que desarrolló en libros como España frente a Europa, ni la Hispania romana, ni la España visigoda, ni el Al-Ándalus musulmán eran todavía España. Iván, ¿cuándo empieza España y por qué? ¿No? Es un poco la importancia de señalar un comienzo de España. Sí. Bueno, una pregunta dificilísima, pero bueno, yo voy a mantenerme, por supuesto, en la ortodoxia
yo pienso que España, hombre, cuando surge, cuando es plenamente identificable, es muy difícil señalar un momento muy concreto, pero sí que es cierto que en esta línea de desarrollo, hasta que se produce la cristalización de esa España histórica que es previa a la España política, porque eso también hay que resaltarlo, yo creo que la tenemos que buscar en esa reacción que se da por poner un hito fundamental y fundacional. Estaría en Covadonga. ¿Quiere esto decir que en Covadonga estuviera el programa desarrollado? No, en absoluto, no. Pero lo que sí que es cierto es que desde ese momento en adelante, favorecido incluso por la fitna, la guerra civil entre musulmanes y por diversos otros factores, los reinos o esos focos norteños se van consolidando y van avanzando. Como siempre digo, de manera retrospectiva es como cobra fuerza ese episodio que se desarrolla en Covadonga. Y lo que hay es una ruptura, eso sí, yo creo que se puede decir claramente, con el mundo anterior. Hay una ruptura. Hay muchos estudios de detalle. Últimamente estaba leyendo yo unas actas de un congreso celebrado hace un par de años en Asturias y se señalan pues diferencias en el terreno religioso y ruptura con un pasado que, aunque que actúa como modelo, yo solo digo en el libro, que actúa como modelo, la idea de restaurar ese mundo que ha caído, pero que en el desarrollo de esa supuesta restauración a lo que se llega es a otra cosa. Esa es España histórica a la que se llega. Por eso hablo de construcción, no de reconstrucción, porque sí que hay componentes que se salvan, pero digamos que el resultado es otro. Iván, ¿por qué duró tantos siglos la Reconquista, lo que llamamos Reconquista, y qué crees que fue decisivo para que, digamos, cayera el último bastión del reino nazarí de Granada en el año 1492, desde la conquista omeya de Hispania, lo hemos dicho hace un rato, en 711, si no recuerdo mal, hasta la conquista de Granada fueron 780 años, casi 8 siglos, un periodo de tiempo enorme, amplísimo, donde no es que fuera una guerra continua durante todos esos 8 siglos, eso más o menos lo narras en tu libro, pero es un periodo de tiempo demasiado extenso, demasiado amplio, como para desgastar a cualquier imperio, nación o lo que fuera. ¿Por qué duró tanto? Bueno, duró tanto porque el oponente no era precisamente un conjunto de aficionados, era pues una sociedad que se asentó sobre unas estructuras previas, evidentemente, pero que también tenía componentes religiosos muy poderosos, tenía, por cierto, una estructura también asentada en un factor esclavista inequívoco. Dura porque ya digo que no es fácil derrotarlo y porque además cada vez que había una relajación aparecía otra corriente rigorista que venía pues a consolidar la estructura del Al-Ándalus. Estoy pensando en los almorávides, estoy pensando sobre todo en los almohades, por poner los dos ejemplos, incluso los benimerines después más reconocibles. Bueno, pues porque es un proceso que además de la frontera hacia atrás tiene otros factores que a veces lo retrasaban, lo retardaban. Yo lo he querido plasmar en algunos momentos, pero lo que sí que tengo que decir es que aunque había periodos de estancamiento, cuando se retomaba la acción antiislámica o anti-andalusí, si se quiere, se producía el lamento del tiempo perdido. Siempre latió en esos reinos cristianos la idea de que había que recuperar para la cristiandad ese mundo. Son 8 siglos. Bueno, también hay que decir una cosa, y es que cuando se conquista Sevilla, y eso hay que subrayarlo, en el testamento de Fernando III, otorgado a su hijo Alfonso X, le dice que le da a España una conquistada, la otra tributada, es decir, que de algún modo ya el resto que quedaba, lo que serían hoy las provincias de pues, más o menos de Málaga y de Granada, el reino de Granada, en definitiva, pues ya era tributario, con lo cual se tocaba ya casi con los dedos la finalización de este proceso histórico que culminará finalmente en 1492 para regocijo de la cristiandad, porque de algún modo venía, lo digo para no ensimismarnos solamente en lo que ocurre en España, ¿no? Venía a contrarrestar lo que había pasado al otro lado del océano, ¿no? Del Mediterráneo, con la caída de Constantinopla. Entonces, bueno,
pues es un proceso que llevó muchísimo tiempo. Eso es inevitable, y eso ha dado pie a algunas ideas como la de Ortega y Gasset de negar la idea de Reconquista precisamente por su duración, pero yo lo que he tratado es de ver cómo siempre latía esa intención de querer recuperar aquello que había caído a partir del año 711. Si tuvieras que destacar un acontecimiento, vamos a decir, fundamental, determinante en esos casi 8 siglos que decantó, digamos, la guerra hacia los cristianos, aquí en el libro precisamente narras algunos, ¿cuál crees que sería? Si hablamos de lo bélico, yo creo que puede destacar las Navas por varias cosas. Lo primero, porque venía a resarcir la derrota de Alarcos, estrepitosa. Lo segundo, pues porque, bueno, es una batalla campal, y las batallas campales, aunque la cinematografía diga lo contrario, pues no eran tan habituales. El número de efectivos era muy inferior a lo que estamos acostumbrados a ver en las películas. Y por lo tanto, bueno, pues las Navas me parece a mí que además, con el hecho de la carga de los 3 reyes, el hecho de que Jiménez de Rada lo deje narrado, yo creo que tiene un poder enorme. Habría otros momentos también destacables. Estoy pensando también en la conquista de Sevilla y esa imagen espectacular, ¿no? de ruptura por parte del almirante Bonifaz del puente que unía Triana y la ciudad. Pero bueno, las Navas quizá sea la respuesta más sencilla, ¿no? A la hora de afrontar esa pregunta. 8 siglos, ya hemos dicho que son muchos, por supuesto, y según la tesis que defiendes en el libro, España se hizo contra el Islam, precisamente. Si la tesis es cierta, tampoco puede negar la impregnación, por así decirlo, del Islam en esos 8 siglos que dominó gran parte de la península. Entonces, la pregunta directa es, Iván, ¿qué queda de Al-Ándalus en España? Algo tiene que quedar, obviamente. ¿Y hasta qué punto sigue influyendo en la España actual esos 8 siglos, ¿no? que nos dejaron aquí, que estuvieron aquí? ¿Hay algo de esto? ¿Se ha borrado ya mucho? ¿Qué es lo que crees tú? ¿Cómo crees que ha quedado, digamos, el influjo del Islam en España desde esos casi 8 siglos que estuvieron aquí? Hombre, no se puede negar que existen. Nosotros utilizamos en el material filosófico relatos y reliquias, ¿no? Para la historia fenoménica, ¿no? Hombre, existen. Si uno va por Sevilla, ve una torre muy bonita que se llama Giralda, que es el minarete de la mezquita mayor de la ciudad. Si uno va a Granada, ve la Alhambra, que era el palacio de los últimos reyes de ese territorio, ¿no? Si uno habla español, pues verá que hay un léxico que evidentemente tiene influencias del árabe. Si uno viaja por España, verá que hay diversos platos de cocina, pues que probablemente surgieron en Al-Ándalus. El sustrato, yo no voy a negar que ese sustrato está ahí, pero lo que sí que afirmo y me mantengo con la mayor solidez posible en esas posiciones, España se hace frente al Islam por muchos motivos, incluso filosóficos. La idea de persona que se maneja en el cristianismo es incompatible con la del Islam. Y esto claro, esto escandaliza a muchas personas, pero si ponemos a un cristiano rigorista y a un musulmán rigorista, la incompatibilidad es total. Por más que se hayan hecho intentos de todo tipo, pues casi de una manera literaria, estoy pensando en obras como La paz de la fe, en la cual hay una especie de intento de alianza de civilizaciones del siglo XV, pero en realidad acababa saliendo victorioso el lado desde el cual se narraba ese intento de diálogo interconfesional. España se hace, insisto, frente al Islam. ¿Queda un sustrato? Sí. ¿Y hay prestigio? Por responder a la segunda parte de tu pregunta, ¿hay prestigio de ese sustrato? Lo hay, pero ese prestigio se crea, sobre todo en el siglo XIX, con la visión romántica que se arroja sobre ese pasado. Estoy pensando en los famosos viajeros impertinentes, así llamados, que buscan hasta encontrar, casi a la manera picasiana, lo musulmán en todos los sitios. Evidentemente hay restos, no se puede negar, pero habría incluso también que poner en la balanza qué hay más restos, por ejemplo en Andalucía, que es donde más perduró
mundo musulmán. ¿Qué hay más restos, musulmanes o romanos? Y la respuesta, pues yo creo que contesta muy bien a tu pregunta. ¿Qué ocurre? Que ya digo, el romanticismo y la ideologización que hay en torno a la cuestión del Islam, pues hace que muchos fantaseen con ser herederos de aquel mundo. Pero aquel mundo fue bastante borrado. Incluso los que se integraron en el mundo cristiano después de la Reconquista se cuidaron muy mucho de borrar aquel pasado. ¿Por qué? Pues por cuestiones prácticas y por cuestiones contextuales de aquel momento. Porque la idea de tolerancia religiosa es una idea mucho más moderna de lo que parece. Sí, precisamente te iba a preguntar, una de las preguntas que tengo ganas de hacerte es ¿cómo era la convivencia aquí en Al-Ándalus? ¿Era, digamos, esa convivencia perfecta que dicen algunos, una convivencia realmente malísima que dicen otros? ¿Dónde ponemos aquí un poquito, digamos, el término medio, si es que hay término medio? Bueno, es que es muy difícil. Yo invitaría al que quieran a profundizar, a leer las obras de Serafín Fanjul, por ejemplo, pero por hablar de los cristianos en el territorio musulmán. Las gentes del libro, es decir, judíos y cristianos, podían vivir dentro de ese mundo, pero a un altísimo precio, a un precio tributario y a un régimen prácticamente de apartheid. ¿Quiere esto decir que no hubiera alguna familia, probablemente de los estratos más distinguidos, que no tuviera ciertas facilidades? No, pero el común padecía grandes marginaciones y grandes estrecheces. Ello explica la huida hacia territorio cristiano de muchos mozárabes. ¿Qué decir del mundo cristiano? Pues yo, por ejemplo, que soy conquense y que me he leído el Fuero de Cuenca, que por cierto es un fuero que luego se tomó como modelo para otros según avanzaba la Reconquista, pues si uno se da cuenta, las asimetrías que hay entre los derechos que tiene el musulmán y el cristiano para un mismo hecho son totales. Entonces, yo creo que más que es muy bonito pensar que se van todos muy bien y que de algún modo, pues mira, vete un día a misa y yo te traigo un plato de no sé qué, en fin, es muy bonito fantasear con ello, pero la realidad era muy otra. La realidad era muy otra. Las matanzas que se produjeron, por ejemplo, con los judíos en momentos muy puntuales, esto lo analicé en el libro de Torquemada, o el vaciamiento de moros que se daba según se conquistaban algunas ciudades, pues está ahí. Y eso no es precisamente una convivencia armónica, eso más bien es una coexistencia, cohabitación, pero a un precio enorme. O sea, yo creo que estamos ahí incurriendo en gravísimos anacronismos y en voluntarismos que quieren ver lo que no hay. Todo libro que se precie sobre la Reconquista no puede evitar, desde luego, la figura del Cid, y en tu libro hablas precisamente del Cid. Incluso, como también citas en tu libro, el falangista Federico de Urrutia le puso una camisa azul en su romance de Castilla en armas. Iván, ¿quién fue el Cid realmente? Es muy difícil quitar ahí lo que es el mito, la leyenda, la realidad. ¿Quién fue realmente el Cid? ¿Qué sabemos de él? ¿Y por qué para algunos fue el verdadero héroe de la Reconquista? Bueno, tengo que decir que esa referencia de Federico de Urrutia, y esto si lo ve Carlos Madrid se acordará también, es alguien que nos descubre una noche en Santo Domingo de la Calzada, Miguel Ángel Navarro, creo. Y yo precisamente me viene muy bien esa referencia para demostrar pues que tanto en el bando frente populista como nacional o como se le quiera llamar, en aquellos que se enfrentaron a la Guerra Civil Española, tenían al Cid como un héroe, y ha sido un héroe durante siglos ha sido un héroe. Bueno, y lo sigue siendo. Lo que pasa es que bueno, ahora pues probablemente haya que cancelarlo por motivos, por la exigencia de la actual censura. Bueno, el Cid fue un hombre plenamente integrado en la corte, que se ve, sobre todo lo que no es el Cid, también hay que decirlo así claramente, es exactamente lo que cuenta el Cantar del Mío Cid. No es lo mismo, esa es una visión literaria de un señor que está en la corte, que está muy bien relacionado y que comete algunos errores que le llevan a destierros. Comete errores al intentar hacer bien su trabajo, que era la recaudación de impuestos
o de parias. El Cid se ajusta perfectamente al derecho castellano, es decir, él puede salir con su mesnada a una tierra donde ganarse la vida, literalmente, o prácticamente se dice así. Pero sí que es cierto que mantuvo la fidelidad hacia los reyes de Castilla, hacia el rey de Castilla. Toma Valencia. Valencia después se pierde porque no hay suficiente potencia para mantenerla, que eso es algo que ha ocurrido en más de una ocasión y más de una ciudad. Y se convierte efectivamente en el gran héroe de la Reconquista, a lo cual contribuye no solamente a sus hechos vitales, que son más o menos estos que telegráficamente acabo de narrar, sino al hecho, y precisamente la fuerza de esos hechos es lo que conduce a ello, al hecho de que se escribe mucho sobre él y, bueno, pues se va construyendo un verdadero mito que se convierte en canon. A mí me recordaba, salvando las distancias, y no quiero pareceros obsesivo, pues un poco a lo que ocurre con Hernán Cortés, que ya él mismo en vida sabe que hay émulos de sí mismo. Bueno, el Cid se convierte en eso, en un canon de la Reconquista, en un modelo que otros quieren imitar. Y bueno, y llega hasta nuestros días. Lo que pasa es que hoy, pues por ejemplo, es uno de los personajes que probablemente más controversia pueden padecer, porque, bueno, pues se le revisten muchos ropajes. Ya el propio Federico de Urrutia, que es por cierto un seudónimo, le pone la camisa azul. Pues ahora a lo mejor hay que poner, no sé qué camisa se le va a poner ahora. También hablas del nacimiento de Portugal en este libro. Prácticamente Portugal nace del mismo sustrato que España, de ese, por así llamarlo, cóctel de reinos cristianos que estaban en lucha contra el Islam. Algunos autores han postulado incluso una especie de unión entre España y Portugal, que iría en contra de la tendencia que va por el otro lado, que digamos es otra tendencia que va, pero digamos en sentido contrario, que apunta a la balcanización de España que proponen otros, ¿no? De hecho, ya existió, creo que hablas de ella también aquí en el libro, una unión ibérica entre el año 1580 y 1648. ¿Cómo verías una unión ibérica en la actualidad? ¿Hay base para hacerla? Bueno, esos son futuribles proyectos. Podría darse, ¿por qué no? Hay muchos lazos que nos unen, históricos incluso, aunque es verdad que luego hemos estado, digamos, dándonos la espalda durante siglos, ellos por su vínculo con Inglaterra, nosotros por nuestra ruptura con Inglaterra, de hecho, pero ello nos conduciría a la idea de iberismo, que es una idea que se despliega de diferentes modos. El iberismo podría ser, si se lleva de un modo, pues una especie de antídoto frente a la balcanización, pero también podría servir como excusa para la configuración de una Iberia confederal, en el sentido de que si la España que llega ahí ya está muy disgregada territorialmente, cada territorio querrá ser igual que al otro, es decir, que el elemento de fusión no sería España, sino las protonaciones o las pseudonaciones que habrían nacido de la destrucción de la misma. Bueno, eso es un terreno para el debate, para la discusión, y que hay que matizar muchísimo. Desde luego hay elementos que invitan al optimismo, de algún modo bascularía el poder y lo escoraría y lo alejaría de esos focos, digamos, sediciosos que están muy consolidados y muy financiados por España en algunas de sus regiones. Pero ya digo que habría muchísimo que matizar. Yo en principio pido solamente eso, claridad. ¿Qué significa unión de España y Portugal y en qué condiciones? Y luego habría que afinar muchísimas otras cosas, entre otras la idiomática, evidentemente. Sí. Cambiando un poquito de tema, Iván, aprovecho que te tengo aquí delante para preguntarte sobre las últimas turbulencias en el materialismo filosófico. O sea, personas que antes erais amigos incluso y compartís incluso el prólogo de un libro, ahora prácticamente no os habláis ni nada. En el materialismo filosófico es verdad que siempre ha habido turbulencias. Esto Sharon Calderón, en aquel célebre artículo del Catoblepas, las llamó oleadas, ¿no? Y creo recordar que define hasta 3 oleadas. Ya parece que hay más oleadas tras el fallecimiento de Gustavo Bueno. En que, bueno, pues a partir de ahí esto se ha descontrolado un poco. ¿Cómo ves este asunto? ¿Cómo lo contemplas, Iván?
No sé, bueno, vamos a ver, la escuela de Oviedo es eso, es una escuela, no es un club de amiguetes ni nada que se le parezca, pues uno tiene más sintonía con uno que con otro. Eso sería mi respuesta, es decir, que yo en terrenos personales la verdad es que soy muy partidario en ese sentido soy bastante anti-Shakira, soy muy partidario de la discreción y de lavar los trapos en casa, entonces yo como durante estos últimos años no he comentado nunca nada de aspectos personales en redes, creo no haberlo hecho, pues no va a ser hoy el primer día que lo haga. Cada uno elige sus amigos. Aquí lo que hay es un sistema filosófico muy potente, que es el que hay que desarrollar, independientemente de que luego nos tomemos una caña juntos o nos la dejemos de tomar. Simplemente eso. Sí, pero me refiero precisamente a la parte ideológica, bueno, a la parte ideológica, a la parte doctrinal, ¿no? Ves, digamos, también, vamos, tampoco es por nombrar a nadie, pero ha habido últimamente ciertas, digamos, discusiones sobre ciertos o determinados aspectos ontológicos del materialismo filosófico, por otro lado, en fin, ese tipo de cosas. ¿Ves que esto es normal? ¿Es lo que ha sucedido siempre? ¿O ves que algo está pasando ahí? ¿Hay algo distinto tras el fallecimiento de Gustavo Bueno? El fallecimiento Lo que sí que es cierto es que en vida de Bueno la gente se cuidaba, era un poco más prudente, probablemente, porque estaba el principal autor del sistema que podría de algún modo arbitrar, no porque tuviera acceso a unas verdades incontrovertibles, sino bueno, pues porque las cuestiones de matiz se podían discutir en su presencia, la gente se cuidaba mucho más, ¿no? Desde el fallecimiento pues ha ocurrido como supongo que ocurre en muchas escuelas, cuando se pierde la figura central, pues bueno, hay ciertas turbulencias, pero hay algo que es evidente, y que la obra de Bueno está ahí para el que la quiera leer, analizar y desarrollar. Y poco más tengo que decir. También es verdad y eso en alguna ocasión lo hemos comentado, ¿no? Hay mucha gente que ha venido al sistema a buscar respuestas a cosas a las que el sistema no tiene ni por qué dar. Es decir, la obra de Bueno no te conduce a un sentido de voto concreto, no te conduce a un sentido de voto concreto. Pero el sectarismo de algunas personas, pues, parece ser que le impide ver esa realidad. Es que es lo que te puedo decir. Yo es que son situaciones de las cuales yo me mantengo bastante al margen, ¿no? Y luego, pues, sí, hay últimamente se han visto algunos proyectos que buscan cierto eclecticismo, cierta convergencia con otras tendencias aparentemente más prestigiosas. Es que yo creo que no hay ninguna necesidad. Yo creo que el sistema de Bueno es tan poderoso, está tan firmemente asentado, tiene unas fuentes tan sólidas, que no hay por qué buscar afinidades con otros, tampoco rechazarlas de plano, pero quiero decir que estas obsesiones en ser complacientes con determinados ámbitos, pues para el que las busque. No es mi caso, ya te digo, yo ni me ocupo de los asuntos personales, ni mucho menos los trato en público. Y con respecto a las polémicas, pues tengo mi opinión, que cuando la quiera dar, pues la daré por escrito, que yo creo que es lo más correcto, porque es muy fácil equivocarse en un breve comentario, en una discusión de este tipo. Pues muy bien, vamos a llegar al final de este primer programa de Radio Materialista, donde no hemos querido hacerlo tan amplio, tan largos como los anteriores programas. Y nada, ha sido un placer tenerte. Vamos a enseñar otra vez el libro de Iván Vélez. Este es el libro que hemos presentado hoy. Es el último que ha escrito Iván Vélez. Y es un libro, pues que el que no lo haya empezado a leer todavía tendrá que saber que está escrito, vamos, es la pluma realmente precisa, sin adornos de ningún tipo, muy precisa de Iván Vélez, con mucha sobriedad. Es un libro serio, como todo lo que Iván siempre suele escribir. Pues nada, Iván, un placer enorme por aquí tenerte hoy y esperemos que sigas escribiendo muchos más libros. Muy bien, Marcos, pues nada, oye, muchas gracias por la invitación. Te deseo un gran éxito a este nuevo proyecto y te animo a que lo mantengas. Y te doy también una pequeña primicia. Parece ser que el libro va a salir la segunda edición
inminentemente. Buenísimo, perfecto. Yo tengo la primera todavía, ¿eh? Soy uno de esos coleccionistas de primeras ediciones. Hemos añadido unas cositas pequeñitas, pero bueno. Muy bien. Perfecto, pues nada, muy agradecido, Iván, por tu colaboración aquí en este programa y nada, pues que sigan los éxitos. Gracias. Gracias a ti. Chao.